Saludamos cordialmente a nuestra audiencia de la plataforma digital de Voz de la Diáspora, nuestra comunidad salvadoreña en los 5 continentes y también, ¿por qué no hablar de nuestra comunidad latina en los 5 continentes que cada vez se va agregando muchísimo más a nuestra plataforma? Saludos cordiales a nuestros corresponsales salvadoreños en los 5 continentes, desde Estados Unidos hasta Corea del Sur, como decimos siempre. Hoy tenemos un entrevistado muy especial. ¿Y por qué digo muy especial? Porque se trata de un colega periodista norteamericano, brillante, con una experiencia impresionante en la parte de periodismo, de investigación y datos, y es realmente un gusto para su servidora, para nuestros colegas Alberto Barrera, que nos acompaña desde San Salvador, y para mi colega José Luis Funes, que nos acompaña desde Boston, presentar juntos al señor Douglas Farah. ¿Quién es Douglas Farah para nuestra audiencia? Él es un periodista muy prestigioso en materia de investigación, ha hecho importantes aportes, como hemos dicho en el pasado, a la democracia en nuestra América Latina, haciendo investigaciones contundentes en diferentes países. Él, entre otras experiencias, ha sido corresponsal, conoce muy bien El Salvador, por ejemplo, estuvo en la época de la guerra, ha trabajado con periódicos importantísimos como el Washington Post y adicional a eso, pues cuenta con una amplia experiencia, como ya lo dijimos, en el área de periodismo de investigación. Sin más, Douglas, te damos la más cordial de las bienvenidas de nuevo a Voz de la Diáspora, un año más tarde, con un escenario diferente, un escenario con pandemia, difícil, pero igualmente es motivo de mucha alegría para nosotros tres recibir. Adelante para que puedas saludar a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá. Es siempre un honor y un gusto estar con el pueblo salvadoreño y la diáspora, con los amigos de hace muchos años. Entonces, para mí es una gran alegría estar aquí con ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Luis, tu saludo, y también a Alberto para pasar a la primera pregunta después. Adelante. Bueno, buenas tardes, Douglas. Gusto de saludarte, de volverte a ver, aunque sea por estos medios. Ya 3 décadas creo de no verte personalmente, pero me da gusto que esta tarde pues tengamos este encuentro. Saludos, Alberto, hasta El Salvador, a ti, Milagro, en Panamá, y pues bienvenidos. Bueno, un gusto saludar a los amigos, a los tres que me están acompañando, o acompañado, mejor dicho, a Douglas, así que un placer también trabajar para la Voz de la Diáspora y que la audiencia, nuestros corresponsales también en todos los continentes y la audiencia tengan mucha información después que les brindemos esta entrevista. Así que muchas gracias, Douglas, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestra audiencia, especialmente a Douglas Farah, que nos acompaña este día. Douglas, vamos a entrar en materia con los temas interesantes. ¿Qué va a suceder especialmente para el Triángulo Norte? Guatemala, Honduras, El Salvador, ahora con la llegada de un nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué de nuevo nos va a traer el señor Biden a nuestros países, Douglas? Adelante. No, yo creo que la migración desde el Triángulo Norte hacia la frontera de Estados Unidos va a ser uno de los retos más que llega más rápido a la mesa de la nueva administración, ¿no? Yo creo que con los huracanes, con el COVID, con todos los problemas que ha tenido el Triángulo Norte, va a haber un movimiento muy grande. Ahora hay también miles de personas estancadas en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ordenar el proceso para guardar los derechos humanitarios, cuidar de las peticiones de asilo legales que legalmente se debe de respetar, y ordenar la migración de cierta forma? Va a ser un reto muy grande y va a haber mucha presión de la derecha, de la gente de Trump, de los republicanos, de mantener cerrada la frontera o atacar cualquier cosa que pase en la frontera. Entonces yo creo que va a ser un proceso muy delicado
Yo creo que el gran problema para el Triángulo Norte es que durante la administración Trump, toda la agenda bilateral o de regional con Estados Unidos se redujo a la migración. No hay ningún otro proyecto, no hay ningún otro discurso, solo se van los gobiernos por su actitud, su comportamiento de migración. Y eso va a cambiar dramáticamente. La administración Biden funciona hacia corrupción, narcotráfico, a tratar de ver cómo regresar un tema de ayuda mutua, de ayuda para que la gente pueda mantenerse en sus países de origen, etc. Entonces yo creo que van a haber cambios muy dramáticos, pero va a ser también muy complejo. Douglas, en cuanto a los temas justamente de seguridad, ¿qué expectativas hay en cuanto al nuevo gobierno de Joe Biden que pueda significar importancia para el Triángulo Norte o Centroamérica en general? Yo creo que va a ser una política más tradicional en términos de lo que han hecho los demócratas tradicionalmente, que es tratar de abrirse un poco más a la migración legal ordenada, sin las restricciones humanitarias que ha puesto la administración Trump. Pero por la falta de recursos en Estados Unidos y la falta de recursos en los países de origen del Triángulo Norte, yo creo que va a ser una agenda realmente reducida en términos de seguridad y de nuevos pensamientos, nuevos proyectos, porque realmente no hay cosas ni de un lado ni del otro para radicalmente cambiar y relanzar una cosa como Plan Mérida, Plan Centroamérica. En este momento los recursos no existen. Entonces va a ser, yo creo, bien complicado en los próximos años, y además va a haber un ataque permanente de los republicanos hacia cualquier cosa que haga la administración Biden, que va a tensionar la situación aún más. También mencionaste un tema que es importante en la región, ¿no? Bueno, en todos lados, ¿verdad? Que es el combate a la corrupción. ¿Hay expectativas de que esto pueda influir en estos gobiernos para evitar que la corrupción siga creciendo? El Ponte ha hablado bastante sobre los problemas de corrupción en El Salvador, específicamente con el problema de la administración Bukele, de los problemas que tiene Juan Orlando Hernández en Honduras. Obviamente el presidente Giammattei también en Guatemala ha tenido graves problemas como sus antecesores. Entonces yo creo que hay un compromiso de, en vez de tratar de tirar mucha ayuda hacia el desarrollo en términos, digamos, clásicos, de grandes proyectos, etcétera, de tratar de hacer una cosa con menos recursos porque no existen, tratar de combatir la corrupción y dar a la gente una esperanza para que quedarse en su propio país, y también para bajar las tasas de homicidio, para combatir las maras y pandillas, para hacer un montón de otras cosas, acciones que salen de combatir la corrupción, pero no va a haber la misma tolerancia que ha habido con la administración Bukele, el embajador actual, con Juan Orlando Hernández, etcétera, hacia el futuro. Eso definitivamente va a cambiar. Douglas, tú hiciste una investigación, la cual titulaste Cómo hacer desaparecer $1.000 millones. Entiendo yo que todo esto vinculado al lavado de dinero, a narcotráfico, bueno, a corrupción también. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este informe que tú elaboraste tiempo atrás? La investigación que hicimos era sobre Alba Petróleos, una empresa montada por parte del Frente Farabundo Martí y la empresa de PDVSA de Venezuela, que es una máquina de lavar dinero, y fue montado específicamente por Hugo Chávez con una empresa gemela en Nicaragua que se llama Albaniza, con Alba Petróleos en El Salvador, con el único propósito real de lavar grandes cantidades de dinero. Entonces, cuando habíamos visto la estructura que habíamos estudiado hace mucho tiempo, vimos que gente muy cercana, íntegro a ese esfuerzo de ese lavado y con esa empresa, estaban otra vez muy cercano al presidente Bukele. O sea, la gente alrededor, el círculo más íntimo de José Luis Merino, que manejó Alba Petróleos, que lavó millones de dólares de las FARC, de diferentes grupos,
estaban, en vez de separarse de esos grupos criminales como el mismo presidente había prometido, más bien estaba muy vinculado con ellos. Precisamente su jefe de gabinete, Carolina Recinos, estaba muy metido en Aura Petróleos. Su asesor de inversiones extranjeras, Eric Vega, era el brazo derecho de José Luis Merino durante muchos años. Miembros de su gabinete recibieron cantidades millonarias de Aura Petróleos y nunca pagaron esas deudas. Estamos hablando de sumas de 13, 14, 15 millones de dólares, no unas cifras así de unos cientos de dólares. Entonces, el propósito de la investigación y lo que salió de ahí es demostrar que en vez de romper esos lazos tan cercanos con el crimen organizado que tenía con los gobiernos anteriores, desde Tony Saca de Arena vimos una cosa tremenda, pasó lo de Funes, que también era una corrupción enorme, con el profesor Sánchez Serén, terrible la corrupción, y Bukele, que había prometido romper todo ese esquema, agarra gente. O sea, si uno ve la estructura actual, hay una parte importante que es la estructura de Tony Saca de Arena, que ahora es Ghana. Hay parte muy importante que es del Frente Farabundo Martí, José Luis Merino, y una parte que todavía es de la parte histórica de Arena. Entonces hemos visto un gobierno donde han logrado enlazar las estructuras criminales principales del país en un solo gabinete, que no es poca cosa. Que nos respondas si ha habido reacciones de parte de las autoridades o el gobierno estadounidense respecto a esta investigación, aunque obviamente dice que no representa ninguna posición oficial del gobierno o de las entidades del Estado norteamericano. Pero ¿ha habido algún indicio de que investiguen oficialmente las autoridades? Sí, yo creo que ya hay varias investigaciones formales abiertas, hay mucho movimiento, porque el caso se vincula directamente con los casos de PDVSA que están abiertos en Florida, donde están muchos casos sobre lavado que pasó por ahí. Se han vinculado este caso con ellos y están abriendo ya las investigaciones. Han habido varias investigaciones formales sobre varios de los sujetos mencionados en el informe. Entonces, yo creo que hay las investigaciones formales de parte de, digamos, los servicios de policía, FBI, etcétera. Y a la par hay investigaciones muy importantes del lado del Congreso que están muy, diría yo, molestos, nerviosos por lo de Bukele. Han tenido un interés hace muchos años sobre la estructura de José Luis Merino y han escrito varias cartas denunciando su participación en diferentes cosas. Entonces yo creo que sí, están muy conscientes. Yo creo que con esta administración, que yo creo que va a retomar ciertos temas que no interesaba mucho a la administración Trump, yo creo que van a haber avances importantes. Los avances importantes implican que, por ejemplo, estaríamos esperando que la próxima administración del presidente Biden endurezca su tratamiento hacia estos gobiernos del Triángulo Norte, por todo esto que vemos, investigaciones periodísticas con pruebas contundentes que obviamente nos hablan de narcoestados, que es lo que hemos estado viendo durante los últimos años. ¿Significa entonces que vamos a ver un cambio de escenario, endurecimiento en cuanto a la relación con estos países, Guatemala, Honduras, El Salvador? Yo creo que el cambio fundamental va a ser que migración no va a ser la única agenda sobre la mesa. O sea, el hecho de que el presidente Bukele, el presidente Juan Orlando Hernández, Giammattei, firmaron las cartas diciendo que ya no iban a permitir migración, con eso la administración Trump quedó tranquilo. O sea, no tenían otra cosa en la agenda. Yo creo que ahora van a haber muchos temas sobre la mesa, incluyendo corrupción a muy alto nivel. Y yo creo que su propia gente, como digo, Mari Carmen Aponte, Juan González, gente que va a estar manejando la política sobre América Latina de la administración Biden, han sido muy claros en que vamos a regresar a una agenda mucho más amplia, y yo creo que eso va a obligar a los gobiernos a tomar ciertas decisiones que antes no fueron obligados a tomar, ¿no? O sea, simplemente firmaron cualquier cosa como sobre migración, decían que no va a ser nadie, y la administración Trump feliz. Esos días yo creo que ya terminarían pronto. En ese mismo punto, Douglas, el senador demócrata Bob Menéndez
demandó a la administración Trump, pues sí hizo una condena y le llamó él un silencio ensordecedor de la administración Trump a los abusos de poder que han habido actualmente en El Salvador. Tú ves que el Congreso, Bob Menéndez es un miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿entiendes? El Congreso. ¿Tendrá eco dentro del Congreso esta demanda? Mire, es extraordinario lo que ha pasado con el caso de El Salvador en el Congreso, porque hay, digamos, la ala más liberal de los demócratas, Jim McGovern, la gente de WOLA, etcétera, que están muy molestos con la administración Bukele por sus violaciones a los derechos humanos, la democracia, Estado de Derecho, etcétera. Y del otro lado del espectro político, gente como Marco Rubio, senador de Florida, de la ala, digamos, conservadora de los republicanos, también muy molestos por otras circunstancias del crimen organizado, de diferentes cosas que está manejando la administración Bukele que no está a su gusto. Entonces, en este momento, son uno de los pocos países donde la ala conservadora y la ala liberal de diferentes partidos están de acuerdo en que hay que cambiar la situación interna en El Salvador. Y es una de las, diría, las ventajas y desventajas que tiene El Salvador. Hay mucha gente como Menéndez, como Jim McGovern, que recuerdan El Salvador desde la época de la guerra, donde ellos invirtieron mucho tiempo. Y entonces, cuando uno habla ahora de Panamá, de Belice, de países, otros países, digamos, no tan grandes en América Latina, nadie presta atención. El Salvador guarda un lugar muy especial dentro de la mentalidad de mucha gente del Congreso. Creo que puede, en este momento, creo que es una cosa muy buena, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los pocos países donde mucha gente reacciona a los eventos que está pasando en un país que realmente no tiene una posición tan estratégica, no es en términos reales tan importante para Estados Unidos, pero recibe más atención que cualquier otro país de la región por mucho. Douglas, esta parte de la corrupción que mencionas a José Luis Merino y gente llegada que viene desde la época del gobierno de Tony Saca, representa un ala del partido de izquierda o es la izquierda corrompida, corrupta, o qué significa pues que haya gente como Merino y otros cercanos a él. Y bien, lo que nosotros hemos analizado ha pasado la misma cosa en todas las insurgencias que hemos analizado en América Latina. Que en todos los casos, la mayoría de la gente cuando termina la guerra se va. O sea, quiere su vida, quiere regresar a una vida, digamos, normal, quieren incorporarse a la legalidad, etc. Los sandinistas igual, Frente Farabundo Martí igual, las FARC igual, y otros grupos en Colombia. Pero en cada grupo, en cada estructura, hay un grupo muy reducido y por diferentes razones casi todos pertenecen a los partidos comunistas, que son muy disciplinados, que han tenido la visión desde que terminaron las guerras que va a haber otro nuevo día histórico cuando ellos regresan. Y encima de eso justifican meterse como hizo José Luis Merino con las FARC en los años 90, cuando él comenzó a venderles armas y organizar muchas cosas y sacar ya cosas ilegales de Colombia. Se justificaba todo en nombre de la revolución. Igual como hizo la parte de los sandinistas de Daniel Ortega, ¿no? O sea, la gran mayoría de los sandinistas también salieron. Quedó el grupo alrededor de Daniel Ortega, que más radicalizado, más criminalizado se han vuelto. Y vemos con las FARC el grupo de Iván Márquez, el grupo de Gentil Duarte, gente que estaba en narcotráfico, quieren mantenerse en el narcotráfico y continúan. Entonces yo creo que no es una izquierda corrompida como izquierda. Yo creo que mucho tiene que ver con la disciplina interna de los partidos comunistas, que eran más disciplinados que los otros grupos que estaban aglutinados en una guerra, terminan la guerra y se van. Y mucho tiene que ver con las personalidades, o sea, hay gente que quiere mantenerse en el poder. Sabemos ahora que, por ejemplo, José Luis Merino, un grupo importante del Partido Comunista, nunca se desmovilizó después de la guerra. Se mantenían secuestrando y después narcotraficando, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede decir que es el Frente Farabundo Martí. Lo interesante para mí en el estudio que hicimos, que hablamos con José Luis, es que
en una de las auditorías que teníamos internas que demostraba el robo de Agropetroleos era hecho por el Frente Farabundo Martí, porque ellos sabían que habían quedado sin cientos de millones de dólares. Entonces yo creo que hay que distinguir entre los elementos criminalizados y los elementos, digamos, normales, es que se entra al mundo de criminalizado de dinero, entonces uno puede hacer pactos con quien sea. Entonces uno puede tener pactos con la extrema derecha, con la gente que manejaba los escuadrones de la muerte durante la guerra, gente como Enrique Reis, con José Luis Merino, que no son, digamos, la misma ideología de ninguna manera. Fred Merino, el hermano, con diferentes personas. O sea, un montón de alianzas que son posibles cuando es en base a cosas económicas y no tantas ideológicas. Yo quisiera un tema aparte, ¿no? Que tiene que ver directamente, es la reacción de parte de ellos. ¿Se han comunicado? ¿Te han dicho algo? Sabemos que habían sido violentos, ¿no? ¿No han habido algún tipo de amenazas o algo? Mire, ellos me mandan mensajes que están muy molestos. En un momento, durante la época de la administración de Sánchez Serén, Merino me tenía bloqueado migración, yo no podía entrar. O sea, me tenía ya fichado, me quitaron el pasaporte, me hacían todo hasta que la embajadora llegó, en ese momento la embajadora Jean Maines, que llegó al aeropuerto y me sacó, pero es una especie de hostigamiento, ¿no? O sea, no sé, tú recordás cuando yo visité ahí varias veces, ellos mandaron gente abiertamente a seguirme y sacar fotos, o sea, no estaban disimulando nada, era puramente intimidación para ver. Entonces, por eso dejé un buen rato de ir, porque solamente iban a fotografiar mis amigos y mis fuentes y no tenía ningún sentido poner en peligro a todo eso, entonces dejé de ir. Pero yo creo que en términos reales, y en parte por eso publiqué el estudio que hablamos antes, porque tenemos los documentos y publicamos parte de los documentos internos íntegros en el informe, más que nada para decir, no vayan a pensar que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, para que no vayan a pensar que... Y además, como tú sabrás muy bien, Alberto, tú te recordás durante la guerra, los extranjeros tenían mucho más libertad de decir cosas porque es el costo de realmente ir tras un extranjero es mucho más alto que ir tras un salvadoreño. Entonces teníamos, y tú recuerdas muy bien, me imagino, varias notas que hicimos donde ustedes hicieron mucho del trabajo y nosotros sacamos todo el crédito porque nosotros podíamos publicar las notas que ustedes, y mi experiencia en Colombia era lo mismo, ¿no? Donde teníamos periodistas colombianos, salvadoreños, nicaragüenses muy valientes, pero sin la posibilidad de sacar el crédito merecido por las investigaciones que hicimos. Y en ese momento valoramos conjuntamente con ustedes que era más importante sacar la noticia que el crédito que uno cosechaba de ese evento. Pero al final, gente como tú y muchos otros en El Salvador hicieron mucho trabajo donde nunca recibieron al final el crédito merecido. Douglas, hablando sobre esta situación del periodismo y precisamente sobre estos actos intimidatorios para aquellos periodistas que realizan investigaciones serias, ¿qué le depara al periodismo, especialmente en lugares como estos países del Triángulo Norte? ¿Cómo continuar desarrollando un periodismo serio de investigación, el periodismo de datos que se ha desarrollado tanto en los últimos años, con este escenario tan intimidante, en donde vemos que, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales a veces pues, se rinden ante el poder? ¿Qué vamos a esperar para los próximos años, para los próximos tiempos, Douglas? Mire, yo creo que estamos realmente en un momento muy, muy peligroso en términos de seguir publicando noticias reales y basados en realidades, en datos, etc. Yo creo que uno de los daños más grandes que hizo la administración Trump es volver a atacar los medios como enemigos del pueblo y dar luz verde a gente como Nayib Bukele, gente como Bolsonaro, gente como muchos otros en el hemisferio y en el mundo,
de poder decir la misma cosa sin que Estados Unidos tuviera ninguna autoridad moral para decir nada. Y hemos visto, o sea, yo creo que hay varias crisis, ¿no? Hay crisis económica real en los medios tradicionales que ya no tienen dinero para hacer muchas cosas. Y encima de eso hay ese montón de cosas que ha usado Trump, que ha usado Bukele, de Twitter, de tweets, etcétera, para sembrar desinformación y tirar cosas ahí como ametralladora que uno no sabe cómo responder. Y tercero, viene la intimidación encima de esos factores que aún uno u otro sería muy debilitante para el periodismo serio. Con los tres encima es muy difícil porque nadie ha logrado inventar un modelo económico sostenible, menos volverse una ONG o recibir como el Washington Post un dueño multimillonario como Jeff Bezos, que no necesita sacar provecho económico del periódico, entonces invierte un poco y deja que corre y ya, feliz de la vida, ¿no? Pero no todos tienen ese lujo, quieren sacar provecho económico, los dueños, etc. Entonces yo creo que realmente estamos en un momento muy crítico porque hemos visto, especialmente en Honduras, la matanza de periodistas, en México, terrible, Colombia, terrible, en El Salvador, la amenaza permanente al Faro, la necesidad de entrar y hacer los saqueos, de revisar los libros día tras día tras día, que obviamente son totalmente intimidatorios, no tiene otro propósito, no tiene ningún fin de recabar más dinero porque no pagaron impuestos. Todo eso sabemos que es mentira. Entonces yo creo que estamos... Y una cosa que yo creo que la administración Biden va a hacer es tratar de rescatar un poco la autoridad moral que tenía Estados Unidos y usar un poco el peso diplomático con la Unión Europea, con otros, para decir, no podemos seguir con eso, o sea, costos que uno tiene que pagar si van a atacar a la prensa. Pero con la administración Trump, pues era imposible porque el que más atacaba a la prensa era el mismo presidente acá por primera vez en la historia. Entonces, no había la autoridad moral para decir nada. Okay. Bueno, de hecho, ha sido muy mencionado en El Salvador el magnate George Soros, ¿no? Pues es un personaje que se le conoce como altruista, ¿no? Una persona que hace donativos a proyectos periodísticos serios. Y en El Salvador, pues se ha puesto en cuestión a George Soros. ¿Sí? ¿Tú has escuchado eso, Douglas? En todo el mundo lo han hecho. O sea, el hombre que sobrevivió al el Holocaust, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo es donde mataron a los... Bueno, un tipo que me imagino sacando tantos miles de millones, pues ha de haber hecho cosas que no son tan buenas. Pero en los últimos años él ha sido el que ha financiado los proyectos periodísticos más importantes de América Latina, ¿no? O sea, tenemos El Faro, tenemos Confidencial, tenemos los grupos en Colombia, en Perú, que son los únicos medios porque no dependen totalmente de la publicidad o de los pagos del gobierno para sobrevivir, que pueden seguir haciendo ciertas cosas. Y yo he trabajado con periodistas de todos los medios que él ha financiado en América Latina, no sé de todos, pero con muchos. Y nunca se han quejado de nada de presión interna para decir ciertas cosas. O sea, yo creo que para mí la gran ventaja que él ha hecho es crear medios independientes que realmente se han mantenido independientes. Un poco como ha hecho, diría yo, Jeff Bezos con el Washington Post, ¿no? Él no tiene injerencia en el periódico, él compró el periódico y lo tira. Que para mí debe ser muy difícil para alguien que es dueño de un medio dejar libre al medio, ¿no? No es una cuestión fácil, pero conociendo a la gente de Open Society, que financia Soros y la gente que ha trabajado con él, yo creo que él ha creado un modelo, pero el problema con el modelo de Soros es que no es sostenible a largo plazo, ¿no? O sea, la idea con todos era que iban a arrancar y después se iban a volver autosuficientes y después él podía retirar dinero y crear otras cosas. Y eso no ha pasado en ninguna parte porque no son sostenibles. Encima de eso viene COVID, vienen los huracanes, vienen todos los problemas que estamos viendo, no solo en Centroamérica, en el mundo, pero obviamente Centroamérica también ha afectado.
Entonces yo creo que es el momento, como dije al principio con Milagro, el problema en este momento es un momento de sumo peligro para el periodismo de investigación, porque todos están muy debilitados, todos los medios tradicionales con dueños ricos, con los independientes, etc. Entonces tumbarlos por el gobierno es mucho más fácil que fue hace 2 o 3 años. Y hay gobiernos muy, muy dispuestos a tumbarlos. Y no hay escudo de Estados Unidos en este momento o de otros grupos influyentes diciendo no hay un precio que no va a pagar. Entonces, yo no sé, cuando digo, mira, ¿cuál es el modelo? Yo no sé. A mí me da mucha, mucha preocupación esto. Y esta presión, Douglas, no viene solo de los gobiernos, ¿no? Las amenazas y otro tipo Claro. Sino que también están los carteles de la droga en la región, pasando droga, las pandillas también, que tienen cierta fuerza política también criminal. Así que eso también son enfrentarse a peligros diversos, ¿no? No, exactamente, sin duda. O sea, el crimen organizado, el narcotráfico ha sido probablemente el grupo que más periodistas haya matado. Yo creo que la diferencia fue hace 5 años que los estados por lo menos hacían el show de tratar de proteger al periodismo independiente, o hablaban de libertad de expresión o como si fuera una cosa valiosa para la sociedad, y eso frenaba un poco tal vez los otros ataques, pero cuando desaparece ese lenguaje de protección, todo el mundo se siente más embalonado entonces. O sea, hemos visto en Honduras, en El Salvador, donde ya cuando el gobierno dice, bueno, a nosotros nos importa, somos enemigos, todo el mundo dice, bueno, entonces adelante, pues podemos matar, intimidar, lo que sea. Entonces es la corrupción política, son los narcotraficantes, son los que ahora manejan grandes negocios. O sea, hay mucha gente ahora que pueden amenazar con impunidad a los periodistas, y es terrible. Bueno, de hecho, el congresista McGovern recientemente también se refirió bueno, ya en los próximos días se estarán conmemorando 39 años de la masacre del Mozote, ¿no? Algo que tú debes de recordar muy bien. Y criticó, ¿no?, al gobierno de El Salvador por no facilitar la investigación del caso. Yeah. No, por eso digo, El Salvador guarda un lugar muy especial para mucha gente, ¿no? O sea, McGovern, que yo creo que Alberto también lo conoció cuando estaba en la investigación de los jesuitas, y es ahí donde yo lo conocí como asistente al congresista Moakley. Después, por su propio mérito, ganó su escaño en el Congreso. Y hay mucha gente que recuerdan esos días y que lucharon en ese momento muy, muy fuertemente para la paz en El Salvador, para cortar los abusos a los derechos humanos, para obligar las investigaciones en los crímenes de lesa humanidad que habían existido, los jesuitas, el Mozote, etc. Entonces, yo creo que en parte eso debe dar algo de esperanza a El Salvador, porque no están olvidados como muchos países, ¿no? Pero para los gobernantes va a ser un poco más problemático porque no están olvidados. Yo creo que especialmente la nueva generación de gente como Bukele, que vivió la guerra de otra manera y nunca fue una cosa tan importante para él, tal vez no entiende bien el impacto psicológico, el impacto profundo que tuvo ese conflicto en el corazón de muchos que ahora siguen en posiciones de poder y poder actuar. Douglas, yo tengo una última pregunta. es como preguntar cómo podemos sacar con una varita mágica una respuesta, que yo sé que es muy difícil darla en este momento, pero ¿cómo protegemos las estructuras periodísticas que todavía se mantienen independientes? ¿Cómo protegemos, por ejemplo, las plataformas completamente independientes que todavía pueden desarrollar trabajos de investigación serios, que todavía pueden contribuir con sus sociedades, porque lo están haciendo en diferentes países de América Latina en este momento? Si adicional a todas esas amenazas de las que ya hablamos, las amenazas que provienen de las autoridades, es decir, del poder como tal,
luego del crimen organizado. También tenemos las otras, que es de las que se están quejando, por ejemplo, periodistas en toda América Latina, que son esas campañas de difamación constante para precisamente apoderarse de esas estructuras. ¿Cómo defender estos pocos espacios que aún le quedan a las democracias tan golpeadas de nuestra región, Douglas? Bueno, yo creo que una de las cosas que deberíamos de aprender de los bolivarianos y de esas estructuras criminalizadas es hacer alianzas, ¿no? O sea, la razón por qué grupos del frente como José Luis Merino han sobrevivido es porque tienen el oxígeno de Daniel Ortega, de las FARC, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. O sea, ninguno de ellos están operando por sí solo, ni están aislados. Yo creo que muchas veces el otro lado, el lado que busca la independencia, la libre expresión, etcétera, no estamos tan conscientes de la necesidad de crear grupos coherentes para hacer contrapeso y contraparte a los que atacan a los medios. O sea, si alguien ataca a ustedes pueden responder, en vez de tener 15, 20, 30 personas con medios diciendo eso no es aceptable. Entonces, cuando vemos las estructuras que han montado en América Latina, grupos vinculados, por ejemplo, con las FARC, cualquier cosa que pase son literalmente más de 3,000 páginas web que salen a la denuncia, que salen en Europa, que salen en China, que salen en Asia, en América Latina. Es increíble. Hemos estado mapeando eso, por eso lo tengo en mente. Y ustedes, o sea, del otro lado de la gente que guarde la independencia, la libertad de expresión, del Estado de Derecho, no estamos conscientes de la necesidad tanto de tener ese apoyo mutuo y de salir a defender eso. Y yo creo que durante muchos años Estados Unidos jugó un papel muy valioso en ese sentido, ¿no? Salió a defender la libertad de expresión, no que éramos perfectos ni mucho menos, pero había por lo menos una voz. Ahora tenemos denunciando libertad de expresión Rusia, que uno esperaba, China, que uno esperaba, y encima Estados Unidos uno dice, puchica, entonces, ¿qué nos queda, no? O sea, las últimas defensas están cayendo. Yo creo que gente como John Lee Anderson, que ha estado en El Salvador muchísimo, que quiere mucho y se ha dedicado mucho a estas cuestiones en El Salvador, en Colombia, en diferentes partes, gente del Open Society Initiative y todo, han tratado de formar diferentes grupos, de mantener un diálogo entre ellos. Y lo que necesitan más, además de eso, son recursos, ¿no? O sea, la manera más eficaz de atacar a los medios es quitarle los recursos para que no tengan con qué pagar a nadie ni mantener las plataformas. Y ahí caen por su propio peso. O son muy vulnerables que alguien venga a tomar control ahí. Entonces, yo creo que hay que pensar en relanzar el periodismo independiente como parte fundamental de la democracia y del antiautoritarismo. Estamos viviendo un populismo tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha en América Latina. Tenemos Bolsonaro, tenemos Maduro, tenemos diferentes grupos. O sea, no es cuestión de izquierda-derecha, sino es cuestión de mantenerse en el poder. Y la única manera de asegurar que no lleguen a cumplir su objetivo es tener un contrapeso. Y yo creo que somos muy débiles en vender nuestro propio valor a la ciudadanía, ¿no? Hay la misma discusión en los medios acá en Estados Unidos. ¿Por qué fallamos tanto con la administración Trump? ¿Por qué 60% de los republicanos realmente creen que la elección fue robado de Trump y que Biden no debería de asumir? Increíble, o sea, jamás había pasado eso. Y en parte nadie ha inventado, ha conseguido una manera tan eficaz de combatir la desinformación que viene en ola tras ola tras ola, que mina la confianza de la gente hacia las instituciones donde antes no había cuestión de que, no que los periodistas eran perfectos, pero todo el mundo podía asumir. Y en el caso de Washington Post eran muy rigurosos que si uno publicaba algo había ciertas bases fundamentales para hacer eso. Yo sé que Alberto con Reuters y ustedes que han trabajado en los medios tenían ese fundamento, ¿no? No podían salir a decir mentiras así porque se les ocurría. Ahora eso es normal. Y además son 50,000
2,000 voces diciendo la misma mentira. Entonces, eso yo no sé, la verdad que no sé cómo combatir eso porque no tenemos la capacidad de reaccionar a todas las mentiras que van saliendo. Y es otro mundo, ¿no? Estamos, yo creo que en un momento donde uno va a tener que buscar la verdad en vez de tener que buscar la mentira. Así O es. el fake news, ¿no? O sea, para Exactamente. ver el real news hay que trabajar mucho más que ver el fake news. Y antes no era así. Douglas, estamos tan agradecidos de que hayas aceptado estos minutos. Vamos a darte los micrófonos para que puedas despedirte de nuestra audiencia y luego se los pasamos a Alberto hasta San Salvador y a José Luis hasta Boston. Adelante, Douglas. No, a ustedes muchas gracias. Siempre un placer compartir con ustedes y con viejos amigos viejos como Alberto, pero ahora nosotros que somos tan jóvenes podemos decir esas cosas. No, siempre un gran placer hablar del Salvador y con salvadoreños sobre los problemas que son realmente muy, muy difíciles, muy complejos. Y solo para que sepan que sí hay una comunidad de afuera que todavía los apoya, que estamos muy conscientes de lo que está pasando y dispuestos siempre a poner nuestro granito de arena cuando podemos. Pero muchas gracias a ustedes y pues ojalá en los próximos días tengamos cambios de vacunas y otras cosas que nos permiten vernos en persona otra vez. Ok. Muy bien, Bueno. Douglas. Douglas, muchas gracias. No sé, José Luis. Bueno, también un agradecimiento a Douglas. Por ahí le escuché una palabra bien salvadoreña. Sí, yo dijo también. Puchica, dijo Puchica. Dije yo, bueno, todavía recuerda, ¿no? Porque se pega, Sí. se pega. Interesante. Así que un agradecimiento, Douglas. Y bueno, pues cuando quieras está esta organización también para cualquier apoyo o lo que necesites también, pues estamos ahí. A ustedes mi agradecimiento profundo y muchos saludos a todos y al pulgarcito de Centroamérica, pues adelante. No, Douglas, Hasta pronto. Quiero aludir a algo, Douglas, que dijiste, la defensa del periodismo independiente. Tomarlo en cuenta que lo vamos a hacer, lo vamos a seguir trabajando porque hay un periodismo que defienda los intereses de la gente por saber lo que está pasando en su país o en el mundo, ¿no? Así es que estamos agradecidos con vos, con tu participación, con tu calor salvadoreño también, SBA, Puchica y otros. Así que no se borra. Gracias, Douglas. A ustedes, gracias, Alberto. Un abrazo a todos. Okay. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Hasta pronto.